Hace poco más de un año, mi vida era como una postal perfecta de Cartagena, de esas que te venden en la plaza, con el sol cayendo sobre las murallas. Era la clase de historia que ves en los melodramas de la tarde. Un militar orgulloso, un hombre de honor, de esos que sudan la patria, que regresa a su casa, a su hermosa esposa y a su pequeño hijo. El mundo estaba en su sitio, o al menos eso creía yo, Julián. En el preciso instante en que puse el pie fuera de ese avión, algo se sintió torcido. No era el calor sofocante del trópico, ni el olor a gasolina mezclado con café tinto de la calle. Era algo más profundo. Mi esposa, Elena, estaba ahí, en la zona de llegadas. Llevaba ese vestido blanco que tanto me gusta y estaba sonriendo. Sí, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Se quedaba quieta, pegada a la boca, como una máscara de porcelana que se usa en el carnaval. Su abrazo, ay Dios mío, su abrazo fue una formalidad fría, un apretón rápido, no el recibimiento ardiente y desesperado de alguien que ha extrañado tu piel y tu aroma durante meses en el infierno. Sentí un escalofrío sutil por la espalda, un susurro helado que me decía: «Cuidado, Julián, mucho cuidado». Era una sensación que intenté ignorar. La metí bajo la alfombra de mi mente. Me dije a mí mismo con la voz temblorosa del consuelo que era el agotamiento del despliegue en la frontera, el desfase horario, el estrés de volver a calzarme los zapatos de civil después de vestir el uniforme de guerra. Pero sabía que era una mentira. Una mentira desesperada que yo, el hombre que se enfrentaba a las balas, necesitaba creer para no colapsar ahí mismo frente a la multitud que aplaudía a los héroes. Los primeros días en la casa, ¡qué agonía! Fueron un borrón de «y sí, y seguro que no es nada, Julián». Elena evitaba mi mirada como si mis ojos pudieran leer su alma enferma. Constantemente revisaba su teléfono, ese aparato infernal que se había convertido en su sombra. Lo sostenía como un tesoro robado, y si yo me acercaba, si intentaba tocar su hombro, ella inventaba excusas ridículas para huir de la habitación. Que el niño necesitaba un jugo, que el gas de la estufa estaba prendido, que la vecina la había llamado. Llevábamos días y no habíamos hecho el amor. No era solo físico, era un abismo emocional que se había abierto entre nosotros, un vacío que crecía y se anchaba con cada hora que pasaba bajo el mismo techo. Nos habíamos casado por lo civil antes de mi partida, pero la ceremonia religiosa, la fiesta grande, la de verdad, estaba planeada para dentro de un par de semanas. La idea de un comienzo fresco, de un nuevo amanecer sellado por el cura y el baile, esa era la única cuerda que me impedía caer al pozo de la locura. Pensaba, cuando todo pase, cuando nos casemos de nuevo, ella volverá a ser mi Elena, la que me miraba como si yo fuera su único sol. Pero entonces llegó la fiesta, la gran recepción de nuestra boda, el falso final feliz. La casa estaba atestada de todos nuestros amigos y familiares, un mar de rostros felices, todos vestidos de fiesta y el sonido constante de las copas chocando. El aire estaba saturado con el perfume caro de las señoras y el aroma fuerte del aguardiente anisado. Vi a Elena hablando con sus amigas, Mónica y Patricia, las más chismosas del barrio, riéndose a carcajadas. Y por un segundo, un pequeño parpadeo, esa vieja Elena regresó. Su risa era genuina, sus ojos brillaban con ese fuego tropical que me había enamorado. Pero se desvaneció, se esfumó tan rápido como apareció. Necesité un momento para mí, para respirar lejos de esa alegría forzada. Bajé al sótano, ese lugar fresco y silencioso que guardaba los recuerdos viejos y los vinos de la abuela. Era un refugio lejos del ruido de la cumbia y el vallenato que retumbaban arriba. Fue allí, en la penumbra, en la media luz que apenas entraba por una rendija de la ventana, vi su silueta, Elena, y estaba besando a otro hombre. No podía ser. Mi mundo entero se detuvo. La música estridente de arriba, las risas, el tintineo de los vasos. Todo se ahogó en un rugido sordo dentro de mi cabeza. El aire se hizo espeso, pesado como el humo de un incendio. Apenas podía respirar. Sentí que mi pecho se iba a partir. Quería gritar,
Quería subir y romper la fiesta, pero mis pies estaban clavados al cemento frío del sótano. ¿Quién era ese tipo? Un desconocido con una camisa de lino, con el cuello abierto. Un don nadie que tenía las manos en la espalda de mi esposa. El hombre que me había robado el aliento y la paz en el mismo infierno de mi propia casa. Me acerqué, lentamente. Cada paso era un clavo que se enterraba en mi féretro. Cuando llegué a ellos, la sorpresa se congeló en el rostro del tipo. Pero Elena, ella me miró con esos ojos fríos, los mismos ojos muertos que me recibieron en el aeropuerto. La confronté, con la voz ronca, apenas un susurro que sonó como trueno en mis oídos. Le pregunté quién era él y por qué. Ella lo soltó, como si fuera una bolsa de basura, y se encogió de hombros con una frialdad casual. Con esa indiferencia que duele más que 1000 bofetadas, ella lo negó. «Estás viendo visiones, Julián», dijo con la voz totalmente plana, sin una sola nota de nerviosismo. «El estrés de volver a casa te está volviendo loco. El despliegue te afectó en la cabeza». Sus amigas, que habían bajado por alguna bebida y estaban ahí alrededor de nosotros, todas asintieron con la cabeza. Mónica, Patricia y hasta la prima Berta. Todas. La traición fue un puñetazo directo al estómago. Ella me estaba manipulando, me estaba haciendo luz de gas, volviéndome loco frente a todas las personas que conocíamos y que estaban en nuestra fiesta de bodas. ¡Nuestra boda! Y la peor parte de esta pesadilla, todas le creyeron. Absolutamente todas. Sus cabezas se movieron al unísono, como si ella fuera la directora de una orquesta de falsedad. Me fui de la fiesta. Fui un fantasma en mi propio hogar. Dejé atrás el olor a aguardiente y la música, pero la imagen fantasmal de ella besando a ese hombre se quedó grabada a fuego en mi mente detrás de mis párpados. Yo era un hombre perdido, a la deriva en un mar de mentiras saladas. No sabía en quién confiar, con quién hablar de este dolor carnívoro que me desgarraba. Me senté en el porche, con la brisa cálida de la noche en el rostro, y miré las estrellas buscando una señal de Dios. Y en ese instante un mensaje apareció en mi teléfono, de una de las amigas de Elena, una con la que ella se había peleado hacía poco por un vestido y un chisme tonto de peluquería. Luisa. El mensaje era simple, directo, pero tenía el peso de un mundo oscuro cuya existencia yo ignoraba por completo. Decía: «Ese no es el primero, Julián, ni por asomo». Luisa me lo contó todo. Me dijo que el hombre que vi en el sótano, ese don nadie, la había embarazado. Que Elena se había hecho un aborto porque el bebé habría sido demasiado diferente para explicar. Se parecía mucho al tipo, Julián, me dijo Luisa por un audio de WhatsApp. La infidelidad no había sido solo durante mi despliegue. No, había estado sucediendo durante años. Fiestas, vacaciones en la playa que pagué yo, escapadas a fincas, todo. Mi esposa había estado viviendo una doble vida, tejiendo una red tan fina y tan cruel que hasta el mismo demonio se habría asustado. Pero yo aún no había raspado ni la superficie de su engaño. El verdadero horror estaba por llegar. Un juego perverso de mentiras que ella había estado preparando por meses usando una pequeña inofensiva mentira que yo le había contado hace mucho tiempo. Un secreto que se convertiría en mi prisión personal. Esa noche, mirando mi casa llena de gente y risas falsas, supe que estaba en una guerra. Una guerra por mi familia, por mi sanidad mental, por mi vida. Pero también sabía que no podía ganar esta guerra con la verdad. La verdad me había traicionado y dejado tirado en el sótano. Tenía que combatir fuego con fuego. Tenía que convertirme yo mismo en un monstruo, en una versión de mí que ella no pudiera manipular. Solo así podría sobrevivir a su maldad. Pero la pregunta, la única que me taladraba el alma era: ¿podría Julián, el hombre de honor, volver alguna vez a ese abismo oscuro? Las semanas que siguieron a esa fiesta, a esa burla pública de mi vida, fueron un descenso a la locura más negra.
Las palabras de Elena resonaban en mi cráneo como un tambor de guerra. «Estás viendo visiones, Julián». Esa frase era un veneno lento que se filtraba en cada pensamiento, en cada interacción con mi propio hijo. Ella no solo negó su aventura, no, fue más allá. Ella giró el cuchillo en la herida devolviéndome la culpa con una crueldad que solo la traición conoce. Empezó a acusarme de infidelidad. Sus mentiras se volvían más extravagantes y ridículas cada día que pasaba. «¿Por qué la cama tiene un aspecto raro, Julián?», me preguntaba, con los ojos entrecerrados por una supuesta sospecha, aunque yo sabía que solo veía el reflejo de su propia culpa. «¿Por qué la cortina de la ventana está abierta de ese lado?». Era un bombardeo constante de preguntas, diseñado meticulosamente para erosionar mi cordura, para hacerme dudar de mi propia realidad. Elena estaba transformando nuestro hogar, que yo tanto había extrañado en el servicio del infierno, en una jaula asfixiante, y yo era el animal atrapado, golpeando los barrotes invisibles de su locura. El juego, este duelo macabro de mentiras, alcanzó su punto álgido un fin de semana. Ella anunció con una falsa ligereza que se iría de viaje con una amiga. «Un par de días en Girardot, mi amor, para respirar», dijo. ¿Era algo normal? ¿Lo había hecho antes? Pero esta vez la atmósfera era distinta. Mientras se despedía, vi esa sonrisa torcida, esa pizca de malevolencia en sus ojos que no pude descifrar. Recuerdo que el escalofrío me recorrió el cuerpo y pensé: «¿Qué estás planeando, Elena? ¿Qué diablos estás cocinando a mis espaldas?». La respuesta llegó solo un par de días después, cuando regresó. Apenas cruzó la puerta, me acorraló en la sala. Su rostro estaba sombrio, casi de piedra. Su voz era un gruñido bajo como la de una fiera herida pero peligrosa. «Puse una cámara en la casa», dijo, y sus palabras cayeron como piedras sobre el piso de mármol. «Y te tengo grabado, Julián, con otra mujer». Mi sangre se congeló. Sentí un frío glaciar en el pecho, pero después una extraña y poderosa calma se apoderó de mí. Yo no había estado en casa todo el fin de semana. Había ido a la finca de mi primo Camilo a ver partidos de fútbol, a jugar dominó, a escapar de la atmósfera sofocante de mi propia casa, de su mirado de arpilla. Yo sabía que estaba mintiendo. La cámara era un fantasma, un arma imaginaria en su retorcido arsenal de manipulación. Ella necesitaba tenderme una trampa, convertirme en el villano de esta historia para poder marcharse de la relación con las manos limpias, ante el juicio de la gente. Era su último y desesperado intento de ganar la guerra de la opinión pública. Este era el momento, el punto de inflexión donde mi vida se torcía para siempre. Podía desmentirla, desenmascarar su mentira ahí mismo, gritarle que yo sabía que era una farsa. ¿Pero para qué? ¿Para volver a las constantes acusaciones? ¿A la guerra emocional que me estaba drenando la vida? No. Tenía que jugar su juego. Tenía que ver hasta dónde era capaz de llegar. ¿Cuál era su meta final con toda esta crueldad de telenovela barata? Así que la miré directamente a esos ojos fríos y con una lentitud que me supo a veneno, mentí. «Tienes razón», dije, y la confesión salió lenta, deliberada, pesada. Y en ese instante el dique de su falsedad se rompió. Ella se volvió loca. Empezó a gritar sobre su fidelidad inquebrantable, sobre su devoción como madre, la santa que ella creía ser. Cómo había mantenido el hogar firme y en pie mientras yo estaba jugando a los soldaditos en la frontera. Gritó con esa voz impostada de víctima perfecta, de la mujer engañada y ultrajada. Y luego vino el golpe final, la amenaza que cortó más profundo que cualquier otra herida. «Nunca volverás a ver a nuestro hijo». Esa amenaza no fue un golpe. Fue un lanzazo directo a mi corazón, un dardo envenenado que ella sabía que me destruiría. Pero lo más escalofriante de todo fue la forma en que lo dijo. Las palabras estaban ensayadas. Era una actuación que había preparado meticulosamente, con la precisión de un guión de teatro, solo para este momento de clímax. Cuando por fin se quedó sin aliento, con el rostro rojo de la furia fingida, me preguntó si tenía algo más que decir. Yo solo la miré. Mi cara era una máscara de piedra que no dejaba pasar ni un solo sentimiento. «¿Ya terminaste, Elena?». Las palabras salieron frías, desapegadas, casi robóticas. Vi el destello de sorpresa en sus ojos, seguido de un diminuto, casi imperceptible temblor de miedo. Y entonces le di mi veredicto final. «Eres una mentirosa, Elena. Nunca pusiste una cámara. Y has terminado de jugar conmigo aquí y ahora». Pero lo que hizo después, lo que hizo a partir de nuestra separación forzada, fue un nivel de crueldad absolutamente nuevo.
un espectáculo público de mi vida, una mentira tan grande y tan grotesca que habría escandalizado a toda la nación colombiana. Una mentira que destrozaría mi mundo en 1000 pedazos. La verdad, esa verdad que yo había querido usar como un escudo, ahora era un fantasma que me perseguía por las calles de mi propio barrio. Elena tomó mi falsa admisión de infidelidad y corrió con ella, como si fuera la bandera de su victoria. Fabricó una narrativa tan vil y tan retorcida que era imposible desentrañarla, como desenredar una madeja de alambre de púas. Ella le contó a todo el mundo, a nuestros amigos, a mi familia, incluso a los desconocidos en la panadería de la esquina, a la vendedora de empanadas, que yo era un infiel. Y no solo un infiel cualquiera, no, me pintó como un monstruo, un hombre que también estaba viviendo una doble vida, que mientras yo estaba con el uniforme lejos, yo era la oveja descarriada. Ella afirmó, con una convicción que solo los enfermos de maldad poseen, que yo era homosexual, que me acostaba con otros hombres en el extranjero, que la mujer que confesé haber traído a casa era en realidad un hombre. Era tan absurdo. Un hombre del ejército con mi reputación, mi historial de servicio. Pero ella contó la historia con tal fuego dramático, con tal detalle de víctima, que la gente simple de mi pueblo, empezó a creerle. La separación fue una pesadilla surrealista. Yo era un hombre que vivía en las sombras, en mi propia ciudad, constantemente mirando por encima del hombro, esperando el próximo golpe bajo. Era una existencia paranoica, y pronto descubrí la razón de ese terror constante. Después de que nos separamos, después de que yo dejé la casa y me mudé a un pequeño apartamento, ella había colocado cámaras ocultas en mi nuevo espacio, en mi propia casa privada, en mi intimidad. Ella era un fantasma en mi propia máquina, observando cada uno de mis movimientos, escuchando cada palabra que yo decía por teléfono. Era una violación tan profunda y tan visceral que todavía la siento en la médula de mis huesos. No fue una simple traición, fue una profanación de mi alma. Elena me grabó con otras personas, con amigas, con compañeros de trabajo, y cuando encontró un video de mí con otro hombre, un viejo compañero de filas que vino a visitarme una noche para desahogarnos y beber ron, ella lo usó como prueba. «Mira», debió decir a sus amigas, con ese tono de voz lloroso de víctima que tanto había ensayado. «Mira cómo mi esposo me traiciona con su amiguito, con ese maricón de ojos azules». Mostró las imágenes a todo el mundo, a mis amigos de infancia, a mi familia, a toda la comunidad. No importaba que ya estuviéramos separados. Ella les dijo que yo era un infiel, un mentiroso, un hombre sin valor ni dignidad. Mi vida se convirtió en un espectáculo de circo. Personas que conocía desde niño, hombres que juraron ser mis hermanos de vida, dejaron de hablarme. Sus esposas se habían puesto del lado de Elena. Ay, pobre Elena, el valiente militar resultó ser un desviado. Y ellos, los hombres, por miedo a sus mujeres o por simple cobardía, simplemente me dieron la espalda. Ni una sola persona, ni un alma, se acercó a preguntarme mi versión de la historia. Simplemente me abandonaron en el fango de la mentira. El mundo que yo había construido con tanto esfuerzo, mis relaciones, mi historia militar, todo se estaba desmoronando a mi alrededor, como un castillo de arena golpeado por la marea alta. Y ella, Elena, estaba parada en el centro de los escombros, sonriendo triunfalmente. Esa sonrisa era más fría que el hielo de los nevados. La verdad se había convertido en un nudo retorcido, una narrativa de su invención que yo no podía deshacer. Traté de jugar su juego, de combatir una mentira con otra, pero ella era una maestra del engaño, la reina del teatro, y yo solo era un novato, un simple militar acostumbrado a la franqueza de la guerra. Pero el juego, gracias a Dios, no había terminado. Íbamos a la corte de divorcio. El sistema legal, la fría y lenta justicia del gobierno, era mi última esperanza, mi última bala, mi única oportunidad de limpiar mi nombre ante mi hijo. Ella creía que había ganado,
Creía que podía arrebatarme todo, desde mi dinero hasta mi honor. Pero cometí un error fatal. Un error que solo la arrogancia del mal puede cometer. Ella me grabó. Y esa misma evidencia que ella creía que me condenaría a la ignominia, a la vergüenza eterna, sería la cosa que, en última instancia, me daría la libertad. La presentaría no como prueba de mi infidelidad, sino como prueba de su enfermedad mental, de su obsesión destructiva. Julián, la ley es fría, me dijo mi abogado, un hombre curtido en los dramas de familia, un tal don Rogelio con más arrugas que un mapa. Prepárate para la batalla de tu vida, porque ella no se va a detener. Y tenía razón don Rogelio. Lo que ella hizo después, en el mismísimo umbral del tribunal, fue el acto de traición supremo, un movimiento final y brutal para destruirme por completo. Era un secreto tan devastador que no solo cambiaría mi vida para siempre, sino también la vida de nuestro hijo. Lo que ella hizo, lo que me ocultó durante todo este tiempo, era un detalle macabro que cambiaría el rumbo de todo el juicio. Un golpe que, brutalmente, me daría la victoria que tanto necesitaba. Pero la pregunta final me quemaba el alma. ¿A qué precio, Dios mío? ¿A qué precio obtendría yo esa victoria? ¿Qué quedaba de mí después de tanta maldad? La corte de divorcio. Ese lugar era un salón estéril e implacable, tan frío como el corazón de Elena. Ella estaba sentada frente a mí al otro lado de la mesa, la imagen perfecta de la inocencia ultrajada. Llevaba un traje de paño caro y su rostro estaba envuelto en una expresión de dolor controlado, de mujer que ha sufrido en silencio. Tenía a sus abogados, un ejército de papeles cuidadosamente falsificados, y el video que ella estaba segura de que sería mi perdición total. El tribunal entero era un escenario, y ella estaba dando la función de su vida, una actuación digna del horario estelar. El juez, un hombre mayor con ojos cansados por ver tanto drama humano, escuchaba pacientemente mientras Elena tejía su telaraña de engaño. Su abogado, un tipo engreído con corbata de seda, presentó el caso. Habló de mi servicio militar como si fuera una tapadera para mis vicios secretos y luego proyectó las imágenes. El video. El metraje granulado de mí con mi compañero de filas, bebiendo ron y hablando de la guerra. Elena se inclinó hacia adelante, con una furia falsa en los ojos, y señaló un detalle que ella creía que le daría la victoria. La persona con la que yo estaba era un hombre. «Me ha estado engañando su señoría», dijo Elena, su voz temblando con un dolor teatral diseñado para conmover al juez. «Con hombres. Todo este tiempo que estuve sola, cuidando a nuestro hijo, él se revolcaba con otros. Es un deshonesto». La sala se llenó de un murmullo de juicio. Pero entonces mi abogado, don Rogelio, se puso de pie. No estaba gritando ni estaba histérico como yo lo había estado tantas veces. Estaba simplemente calmado, con la calma de quien sostiene la verdad más afilada. Don Rogelio presentó nuestro caso, una verdad simple y brutal que no necesitaba de grandes adornos dramáticos. Primero mostró al tribunal las pruebas irrefutables de la propia infidelidad de Elena, las conversaciones con Luisa, su ex amiga, que había confesado todo, los recibos de hoteles y viajes que ella había hecho con el otro hombre, el que yo vi en el sótano mientras yo estaba sirviendo a la patria. Pero el verdadero golpe de gracia, el momento en el que el aire se hizo más fino que una hoja de papel, fue con el video. Don Rogelio no negó que yo estaba con un hombre, simplemente cambió el foco. Él mostró al tribunal las pruebas de que el metraje que ella había presentado como prueba de mi infidelidad era en realidad una violación repugnante de mi privacidad, tomada por cámaras ocultas que ella había instalado en mi propio apartamento después de nuestra separación. «Su señoría», dijo don Rogelio con una voz grave que resonó en el silencio, «esta acción de la señora Elena es un acto de venganza criminal, es acoso, es violación de la intimidad y es la prueba máxima de la obsesión destructiva que esta mujer tiene contra mi cliente». El juez,
Con esos ojos cansados miró a los papeles, luego miró a Elena. La palabra criminal flotó en el aire como una sentencia. El juez, con un golpe seco de su mazo, dictaminó que las acciones de Elena constituían una violación a la vida privada y que el video era inadmisible como prueba de mi infidelidad, sino más bien como evidencia de su malicia. El rostro de Elena, que había estado tan compuesto y lleno de dolor fingido, se desmoronó. La máscara de la inocencia se cayó en pedazos y por un segundo pude ver al monstruo desnudo y tembloroso debajo. El triunfo, un sentimiento de justicia que no había sentido en años, me invadió como un aguardiente fuerte. Había ganado. El veredicto fue: yo gané la custodia compartida de nuestro hijo y a ella se le ordenó pagar la pensión alimenticia. La verdad, mi verdad, por fin había sido revelada y Elena se vio forzada a enfrentar las consecuencias. Pero cuando salí de la corte, la victoria se sintió vacía, como un vaso sin contenido. Había ganado la batalla legal, sí, pero la guerra por mi vida, por mi reputación, estaba lejos de terminar. Había perdido amigos, incluso aparte de mi propia familia, a tíos y primos que aún creían en la mentira grande de Elena. Yo sabía que ella seguía viviendo la misma doble vida. Sabía que el nuevo novio que tenía era un pobre ingenuo, un títere que creía en su versión de la historia. Pensé en la venganza. Pensé en publicar toda la verdad en las redes sociales, enviar invitaciones falsas a su boda con el amante del sótano, con las fotos de la traición. Tuve la tentación, la dulce y pegajosa tentación de hacerle pagar con la misma moneda, pero me detuve. No podía hundirme a su nivel, no podía convertirme en el monstruo que ella quería que fuera. Tuve que aceptar una verdad amarga, una píldora difícil de tragar. Algunas personas simplemente no valían la pena. Algunos amigos nunca fueron verdaderos amigos, sino simples conocidos de fiesta. El veredicto del juez fue mi vindicación, mi victoria final en el papel. Pero la verdadera victoria, esa, se la gané a ella y a mí mismo. La encontré al recuperar la paz en mi interior. Se trató de elegir ser el hombre que yo era antes de todo este infierno. Un buen hombre, un buen padre. Pude haber perdido a algunas personas por el camino, pero había ganado mi cordura, a mi hijo y mi libertad. Y eso, al fin lo entendí, valía más que cualquier círculo social, más que cualquier venganza dulce o amarga. Ese fue mi triunfo final y más importante, el triunfo de haber sobrevivido a la maldad de una mujer sin alma.